Bueno, entonces vamos a arrancar. Eh, Hoy, como les venía diciendo, vamos a trabajar el análisis de regresión lineal múltiple, que es una de las herramientas, diría yo, más populares en estadística y de las más utilizadas para hacer análisis cuantitativo. Eh, ya sea bien porque se puede aplicar este tipo de técnicas en el problema particular que usted está estudiando, o porque hay otra técnica que puede ser ligeramente diferente a lo que veamos hoy, pero se basa de alguna forma en las mismas ideas, en los mismos principios. Entonces, si usted entiende bien esto hoy, esto le va a abrir todo un mundo de posibilidades para hacer análisis cuantitativo, así no sea exactamente el caso que usted está estudiando, pero repito, como esto es el fundamento de muchas otras técnicas, le va a abrir como la mente a muchas otras opciones. En clases pasadas, pues bueno, ya hemos cubierto muchas otras cosas. Hemos cubierto lo de análisis de componentes principales, lo de correlación canónica, lo de clustering. Y en los métodos que trabajamos y en los ejemplos que hicimos, nos enfocamos en ver lo que sucedía dentro de la base de datos en particular, con el propósito después de poner eso en práctica en otras instancias. Una de ellas podría ser esta, donde vamos a poder evaluar el efecto o vamos a poder evaluar la asociación entre un conjunto de variables predictoras y una variable respuesta, una variable dependiente. Y eso se hace con ese proceso con ese sentido de poder evaluar ese impacto, si se quiere. Em, Debería decir más asociación, más que impacto. Em, y con el propósito de hacer algún pronóstico o hacer como alguna predicción si es necesario. Entonces, hoy básicamente vamos a hacer, a desarrollar como todos los conceptos detrás del análisis de regresión lineal múltiple. Y digo múltiple porque ahora vamos a tener en cuenta varias variables, es decir, vamos a dar un pasito más allá en nuestras herramientas, entre nuestras herramientas cuantitativas, y vamos a ya no considerar como una variable se está asociada con otra. Esa es la regresión simple, esa la veíamos en el módulo pasado, donde nosotros teníamos una X, o sea, una variable independiente, una variable predictora, una variable explicativa, y la asociábamos, cuantificábamos su relación, su efecto sobre otra dependiente. Entonces, vamos a dar un paso más allá, y es ahora ya no trabajar con una sola variable predictora, sino con múltiples variables predictoras. Es importante hacerlo porque recuerden que hemos venido trabajando en un contexto multivariado. Entonces, dar como esa señal hacia considerar varias variables simultáneamente es importante. Entonces, ese va a ser como nuestro trabajo de la sesión de hoy. Entonces vamos a empezar como desde el principio. Hay algunos conceptos que yo sé usted puede estar manejando, pues dado que ya lo hicimos en el caso simple, pero igual quisiera como hacer una discusión desde el inicio como para que todos estemos alineados y todos vayamos en la misma dirección. Listo. Entonces, como les venía diciendo, el gran objetivo de todo esto, como la gran meta, es poder caracterizar, es poder explicar, es como poder cuantificar eh, la asociación, la relación, si se quiere, eh, en promedio de un conjunto de variables dependientes, que es lo que nosotros usualmente denotamos con las X's, sobre una variable dependiente, que es lo que nosotros hacemos con la Y. Pero entonces, aquí ustedes ven en el objetivo que hay como muchas posibilidades. ¿Por qué? Porque yo puedo tener, digamos, en el caso más simple, yo puedo tener
una sola variable independiente, una sola variable explicativa, una sola variable predictora y una sola variable y, una sola variable independiente, una sola variable respuesta. Pero puede haber muchas instancias, ¿no? Yo puedo tener, por ejemplo, múltiples variables predictoras, o sea, múltiples X's, y ver cómo esas múltiples variables afectan, impactan o se asocian, se relacionan con una variable explicativa. O yo podría tener múltiples variables explicativas, múltiples X's, pero también tener múltiples Y's. Ese es el caso de pronto un poco más complejo, no vamos a ir en esa dirección en esta sesión, vamos a ir en la dirección de tener múltiples X's y una variable Y. Ahora, dentro de la variable respuesta, dentro de la variable que yo quiero explicar, dentro de la variable sobre la cual yo quiero evaluar el impacto o la asociación o la relación, vamos a, en esta sesión, asumir que es una variable cuantitativa continua. ¿Qué pasa? Podría suceder que la variable respuesta sea una variable binaria. Como yo les decía en alguna clase pasada, yo quiero ver el efecto, la relación de un conjunto de variables financieras sobre el riesgo de prestarle dinero a un cliente, por ejemplo. Entonces ahí la variable respuesta sería alto riesgo o bajo riesgo, o sea, como dos opciones. También los modelos de regresión aplican en ese sentido. Hay cambios en la formulación de los modelos y hay como cambios estructurales en las ecuaciones y eso, pero digamos que el fundamento y como la idea general preliminar es la misma. Entonces, si usted entiende bien, si usted entiende como de verdad bien cómo funciona esto, cuando usted vaya a darle el pasito adicional sobre cómo trabajar, por ejemplo, con una variable binaria o con una variable no necesariamente binaria, sino como categórica, con varias categorías, pues las fórmulas que veamos hoy no le van a servir. Pero como usted ya entiende esto, pues ya dar el pasito siguiente y entender lo otro, pues va a ser inmediato casi, porque a pesar de que las ecuaciones y la implementación computacional es diferente, pues ya usted el contexto general lo entiende y va a poder simplemente extrapolar al otro caso. Entonces, ¿cuál es como digamos, en términos puntuales y en términos, digamos, directos, a qué nos vamos a enfrentar hoy? A, caracterizar una variable respuesta, una variable Y, una variable independiente, una variable cuantitativa continua, en función de un conjunto, pueden ser 2, pueden ser 3, 4, 5, 10, 100 variables, que se crea, tienen una relación o tienen un impacto o una asociación sobre esa variable. Entonces, lo que decíamos cuando veíamos la regresión simple, el módulo pasado, trabajábamos con el ejemplo de la pobreza monetaria y teníamos como variable predictora independiente la cobertura en educación. Pero eso no quiere decir que la cobertura en educación sea la única variable que pueda tener un impacto sobre la pobreza monetaria, ¿no? Entonces puede haber otras, como por ejemplo la desigualdad, o puede ser como algún índice de corrupción, o en fin, como que hay muchas otras variables que pueden tener una relación, una asociación y puedan caracterizar, explicar o relacionarse con la variable dependiente. A eso vamos hoy. Una Y múltiples X. A eso vamos. Una variable explicada, una variable respuesta, una variable independiente que usualmente se refleja con Y, se escribe con y múltiples variables X, múltiples variables predictoras. Ahora, aquí tengo que ser eh, bien estricto en el uso del lenguaje. Aquí, en esto del análisis de regresión, nosotros vamos a poder hacer conclusiones que reflejen ciertas condiciones de asociación, de relación o de efecto, si se quiere, más no de causalidad. Si usted quiere establecer relaciones causales, debe dar pasos adicionales y puede utilizar de pronto modelos un poco más sofisticados, pero finalmente esos modelos para establecer causalidad se fundamentan, se basan en
en cierta medida en lo que hagamos con esto de la regresión. Así que un primer paso es irnos en este sentido. Hay modelos como modelos de pronto un poco más elaborados como los de ecuaciones estructurales. Nosotros tenemos ahí material en la carpeta del curso que permiten hacer relaciones un poco más sofisticadas en ese sentido de causalidad con ciertos asteriscos, pero de alguna forma utilizan este concepto de asociar una variable con otras por medio de un predictor lineal, que es lo que vamos a hacer ahorita. Pero entonces, cuando hagamos la interpretación del caso de estudio que vamos a trabajar hoy, que de hecho me gustaría, verlo antes de irnos con las fórmulas y demás, lo que vamos a hacer es, a la hora de interpretar los coeficientes, a la hora de interpretar los parámetros, es hacerlo en un contexto de relación, de asociación o de efecto. Eh, a veces de impacto, si se quiere, pero no de causalidad. Ahora, a pesar, digamos que ese es el centro de estos modelos, el centro de estos modelos es poder establecer esa caracterización, es poder establecer cuáles variables se asocian con otras de manera significativa y ver cuál es su efecto, cuál es su relación. Esa es como la idea más grande, pero no es la única. Si uno quiere, puede tomar las ecuaciones y hacer predicciones. Uno puede tomar varias condiciones de las variables independientes de las X, darle algunos valores y predecir lo que va a ocurrir con la Y. Entonces, eso es como un doble propósito, ¿no? En el caso que yo les decía de el caso macro, por ejemplo, que veíamos de la regresión simple, yo le podía decir, bueno, si usted tiene un departamento para el cual usted tiene la cobertura en educación, pero no sabe cuál va a ser la pobreza monetaria basada en esa cobertura en educación, yo puedo utilizar la fórmula, yo puedo utilizar la ecuación de regresión para predecir cuál va a ser esa pobreza monetaria para ese valor que usted me dé de la cobertura en educación. Claro, eso va a tener un error, ¿no? Eso va a tener implícita como un desfase con lo que es la realidad, pero pues es preferible tener una predicción con un grado de error a no tener nada, ¿no? Lo mismo aquí, podemos tener como los años de educación, el número de personas a cargo, los años de experiencia laboral, el sexo, podemos tener como un montón de información acerca de unas variables y con base en esa información predecir si el cliente es de bajo riesgo o de alto riesgo. En fin, como que además de poder establecer la asociación de si existe o no existe y de cómo es, vamos a poder predecir. Esa es otra de las grandes ventajas con esto. Y además, y esta es una de las grandes cosas que es importante decir, este es un modelo que eh, es un modelo probabilístico, o sea que es un modelo que me permite a mí hacer tomar decisiones y conclusiones a nivel poblacional, si se quiere. Lo que quiere decir que en algún punto vamos a tener que corroborar algunos supuestos. Esos supuestos son los que me permiten a mí hacer la extrapolación a la población, a un conjunto de datos más general. Recuerde que así no lo cubramos en clase, así sea un modelo que usted desconozca y ese modelo le permite hacer a usted una extrapolación poblacional, seguro tiene supuestos, seguro, seguro. Entonces, siempre bueno, usted va a poder buscar en línea o en algún libro, en algún paper, cómo se hace la implementación computacional y las fórmulas y eso, pero nunca olvide que todo ese tipo de modelos, absolutamente todos están hechos bajo algún supuesto. Entonces, siempre hay que comprobar que los supuestos bajo los que uno hizo el modelo digamos, se cumplen de cierta manera para poder certificar que nuestras inferencias y nuestras conclusiones son válidas. Y como le venía diciendo al principio, este es un modelo con muchas variaciones. O sea, yo aquí al final de las diapositivas me tomé el trabajo de hacerle como un mini resumen de todos los tipos de regresión que yo conozco o tengo en mente, que son como muy típicos y que muy especializados. Pero absolutamente toda esta lista que usted ve aquí se basa en
los conceptos y en la forma de, y en la construcción que nosotros hagamos hoy. Entonces, por eso yo le decía que si en algún punto, de pronto usted está en un caso donde su variable ya no sea cuantitativa, sino sea cualitativa, pues entonces ya esto no le va a servir, pero ya va a poder buscar el modelo que sí le sirva, y seguro se va a fundamentar y seguro usted va a necesitar lo que veamos hoy para poderlo entender. O sea que en ese sentido voy a quedar tranquilo. Entonces, si usted entiende bien lo que hagamos hoy, dar pasos adicionales en otras direcciones va a ser fácil. Por ejemplo, se lo digo así de frente de una vez. El modelo de hoy asume que las observaciones son independientes, es decir, asume que el proceso de caracterización, el proceso de impacto, si se quiere, de las variables dependientes sobre la dependiente es independiente. Es decir, no hay una relación intrínseca entre las observaciones y cómo se establecen las asociaciones entre las variables. Pero, hay casos donde eso no es cierto. Y un caso típico es el de datos panel, por ejemplo. En el conjunto de datos panel, yo tengo nuevamente un conjunto de variables independientes, un conjunto de X, un conjunto de variables predictoras, y esas variables predictoras están asociadas con otra variable respuesta, que pueden ser unos ingresos, pueden ser un Producto Interno Bruto, puede ser lo que usted quiera, pero en los conjuntos de datos panel, las observaciones no son independientes, porque todo depende, las observaciones están correlacionadas, dependen de lo que ha sucedido en momentos anteriores. Entonces, esa es como la gran diferenciación con respecto a estos modelos de regresión que vamos a ver hoy. En los modelos de regresión que vamos a ver hoy, las observaciones son independientes, pero en los datos panel, las observaciones presentan un tipo de dependencia que uno debe tener en cuenta cuando hace la implementación computacional y la implementación práctica del modelo. Pero, si usted mira como la estructura y como la parte de pronto interpretativa también un poco, es muy similar. Por decir algo, es 90% lo que uno hace aquí. Entonces, eh, si entendemos bien lo de hoy, usted va a estar en capacidad de entender cualquier otro modelo que se base en esto. Listo. Entonces, en ese orden de ideas, siempre, ya sea en su trabajo de tesis o en sus papers o en lo que usted haga y que requiera como cierto modelaje estadístico, pregúntese bien en qué contexto está. Es decir, las observaciones son independientes, la variable es cualitativa, la variable es cuantitativa, qué tipo de variables son las X, en fin, pues para saber, para que usted pueda elegir la técnica adecuada. Eso es algo que hace mucho el libro de Hare, que está ahí en la carpeta del curso, que es como un libro muy enfocado hacia la parte administrativa y es, dígame qué tipo de variable, es como, funciona a veces un poco como una fórmula, como una receta de cocina. Como dígame qué tipo de variable es, dígame cuáles X tiene, dígame si son independientes o no, dígame no sé qué, y este es el modelo. Entonces, a mí no me gusta mucho eso, pues porque de pronto se pierde un poco la perspectiva y la calidad investigativa en el sentido de que si se sigue una receta de cocina, entonces el analista como que pierde esa noción de lo que está haciendo, eh, pero pues en términos prácticos puede ser importante. Bueno, entonces vamos, antes de ir sobre el ejemplo y como ir sobre el código, ir como sobre el caso de estudio que vamos a trabajar, pues para poner esto en un contexto aplicado y como que las ecuaciones se entiendan, vamos a vamos a hacer un poco, vamos a hablar un poco sobre la formulación del modelo. Vamos a hablar un poco sobre en qué situación vamos a, a tener esto en cuenta, en qué situación vamos a aplicar esto. ¿Listo? Entonces, lo primero es que ahora nosotros vamos a tener como, si se quiere, una, no quisiera llamarlo partición, como una doble instancia en términos de la base de datos. Entonces, mire, la base de datos va a estar compuesta de
la matriz de datos que siempre hemos trabajado, que es la matriz X, esa matriz que nosotros siempre hemos considerado que tiene n filas y p columnas. Claro, tenemos un tamaño de muestra de tamaño n, tenemos n individuos, y esos n individuos están medidos, están observados en p variables. Entonces, esos datos que vienen en esa matriz X son los datos que yo voy a tomar como condiciones, como instancias, como variables explicativas. Van a ser las variables que me van a, permitir a mí evaluar y su relación con otra variable que yo quiero explicar. Esa otra variable que yo quiero explicar la vamos a consignar en ya no es una matriz, es un vector, y es un vector porque aquí va a haber una sola columna, que es la que usted ve aquí en las diapositivas. Entonces, en este vector, en esta partecita de la base de datos, usted va a consignar todos los valores de los individuos respecto a la variable que usted quiere explicar, respecto a la variable que usted quiere predecir, digamos. Si usted quiere predecir los ingresos, listo. Entonces aquí va Y1 va a ser el ingreso de la primera persona, Y2 el ingreso de la segunda persona en la muestra, etcétera, etcétera. YN el ingreso de la persona número 100 en la muestra, digamos. Y entonces en la matriz X, que es esta matriz que usted ve aquí, usted va a consignar los valores asociados con las variables que puedan tener una relación con la variable que yo quiero explicar, con los ingresos. Entonces, digamos, la primera columna de X puede ser los años de educación. Entonces, la primera columna contiene los años de educación para cada uno de los individuos. Entonces, si usted se da cuenta, claro, me toca utilizar un doble subíndice porque el segundo 1 hace referencia a la columna, ¿no? Entonces, la primera columna. Entonces, en esa primera columna yo tengo los años de educación para la primera persona, para la segunda persona, bla, 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 bla. En la segunda columna, usted puede tener otra variable que usted crea pueda tener o para la que usted quiere examinar si tiene una relación o no con los ingresos. Entonces, usted puede tener los años de experiencia laboral. Entonces, claro, el segundo subíndice hace referencia que es la segunda columna, ¿no? Entonces, usted ve un 2, usted ve un 2, usted ve un 2. Y el primer subíndice, pues obviamente, primera persona, segunda persona, tercera, cuarta persona, etcétera, etcétera. Referencia a los años de experiencia laboral. Digamos que aquí usted no tiene como ninguna limitación respecto a cuáles variables considerar. La única limitación que usted tiene en términos técnicos es que el número de columnas, o sea, P, el número de variables explicativas que usted va a considerar en su estudio, tiene que ser menor que el tamaño de la muestra. Es decir, esto le va a funcionar bien, esto tiene, digamos, una validez, una robustez estadística, si P es menor que N. Si el número de características que usted quiere evaluar sobre una variable particular es menor que N. O sea, no puede pasar que usted tenga 100 variables y, por ejemplo, 50 individuos. No, el modelo no le va a responder. Matemáticamente, el proceso de estimación no se puede llevar a cabo. Y bueno, no voy a ir sobre los detalles matemáticos de por qué, pero bueno. Eso no quiere decir que no se puede hacer. Sí se puede, solamente que es otro modelo, es otra formulación matemática, es otra instancia. Entonces vamos a trabajar sobre la instancia donde usted tiene un número de variables independientes, predictoras, menor que el tamaño de la muestra. Entonces usted puede tener, por ejemplo, 100 individuos y, no sé, 50 variables o 10 variables o algo así. Obviamente, si usted lo lleva al extremo, pues el modelo no empieza a comportarse bien, ¿no? Si usted tiene 100 individuos y 99 variables, pues se va a poder hacer, pero los resultados van a tener, digamos, algunos problemas en términos matemáticos sobre los que no quiero ir ahora. Número 2. En lo que vamos a hacer hoy, antes de ir sobre la formulación, digamos, matemática, es
Estamos apenas hablando de la data. Esta variable Y tiene que tener un carácter cuantitativo. Entonces, ingresos, entonces pobreza monetaria, bueno, o, sí, porcentaje de pobreza monetaria, o PIB, o digamos hoy en el caso de estudio la variable independiente, venga a ver si la tengo por aquí. La variable dependiente va a ser el volumen. Bueno, ya ahorita vamos a hablar sobre el caso de estudio, pero va a ser el volumen como variable que mide la liquidez de un conjunto de acciones. Entonces, esa variable Y tiene que tener un contexto cuantitativo continuo, ¿no? Si es una variable, digamos, binaria como bajo riesgo, alto riesgo o una variable con 3 categorías o algo así, también se puede, solamente que los modelos son diferentes. Eso sería ya más un análisis de regresión, pero binaria, así se llama, o cualitativa. Pero la variable Y hoy, en la clase de hoy, en estos modelos, tiene que ser continua. Repito, se pueden trabajar con otro tipo de extensiones, pero no va a ser el caso hoy. Las variables X, estas sí son más flexibles. Usted puede aquí tener variables cuantitativas, puede tener variables cualitativas, o sea, como que aquí no hay ninguna restricción al respecto. O sea, la primera columna puede ser años de experiencia, la segunda columna puede ser años de educación, la tercera columna puede ser el sexo, o sea, la quinta columna puede ser el nivel educativo en términos de primaria, pregrado y posgrado, en fin, como que el modelo no tiene problemas en términos de el tipo de variables que usted considere en las X. La interpretación uno tiene que ser cuidadoso, pero pues bueno, vamos a hacerlo en su momento. Listo. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Mire, la idea, y aquí quiero que me siga, y esta es como la idea fundamental y esta es como la idea con la que vamos a trabajar hoy durante toda la sesión. ¿Por qué? Pues porque ya sabemos qué tipo de datos tenemos, ¿no? Tenemos un vector que es un vector de variables respuestas, un vector que contiene toda la información de la muestra para una variable que yo quiera predecir, para una variable que yo quiera explicar. Y tenemos una matriz de datos que constituye toda la información de las variables predictoras, de las variables independientes, sobre las que yo quiero encontrar una relación o cuantificar una relación con la variable Y. Pero ¿de qué forma la vamos a hacer? Entonces lo vamos a hacer a través de un predictor lineal, así se llama esto. Es una combinación, esto en términos matemáticos suena un poco raro, es como un trabalenguas, pero es así. Esto es una combinación lineal de las variables independientes. Esto que usted ve sombreado es una combinación lineal de las variables independientes. Y le debe recordar un poco lo que hacíamos nosotros con los modelos de componentes principales. ¿Por qué? Porque si usted se da cuenta, mire, por eso a mí me gusta como esta escritura así, no tanto la parte vectorial y eso, porque se pierde un poco la noción, pero me gusta más este tipo de escritura larga, entre comillas, porque le permite ver a uno directamente lo que está ocurriendo. Y lo que está ocurriendo, ¿qué es? Mire, voy a coger la primera línea y se la voy a leer. La primera línea dice lo siguiente. Voy a expresar la variable dependiente del primer individuo, o sea, digamos los ingresos del primer individuo, en función de, aquí está el igual, en función de un coeficiente beta 1, un coeficiente beta 1 que desconozco, que es un parámetro que necesito estimar de alguna manera, por los años de educación de ese individuo. Que esto sí lo conozco, ¿no? Entonces, observe que tanto las Y como las X son conocidas. Lo que yo desconozco es el beta. Lo que yo desconozco es el factor, la preponderancia, si se quiere, el coeficiente asociado con esa variable. Si ese coeficiente es grande, entre comillas, ya después vamos a decir qué quiere decir grande y qué quiere decir pequeño. Entonces, quiere decir que esta variable tiene un impacto importante sobre la Y. Pero si este coeficiente es un coeficiente pequeño, y después voy a decir qué quiere decir pequeño,
Entonces esta variable no tiene un impacto relevante o una asociación relevante o una relación relevante o un efecto relevante sobre la Y. Entonces voy a empezar otra vez. Entonces voy a explicar el ingreso de los individuos en función de, bueno, un coeficiente, algo por la primera variable, más otro coeficiente desconocido, pues es lo que yo quiero estimar, es lo que yo quiero evaluar por la información de otra variable. Recuerde que la otra variable puede ser años de experiencia laboral. Bueno, y así sucesivamente. Entonces, mire que estos betas básicamente son como el objeto de la inferencia. Esos betas son como sobre lo que yo quiero encontrar, sobre lo que yo quiero hacer inferencia, o sea, sobre lo que yo quiero descubrir qué es lo que está sucediendo. Los betas son desconocidos, claro, y mire que son desconocidos y comunes a través de todos los individuos, ¿no? Entonces luego el segundo individuo lo voy a explicar en función de el mismo coeficiente beta 1, que es digamos, el efecto, no la importancia, es como la preponderancia o el efecto, la asociación entre la primera variable, pero en el segundo individuo y los ingresos. En fin, obviamente después vamos a discutir como muy técnicamente y muy precisamente qué quiere decir grande, qué quiere decir pequeño, qué quiere decir efecto, qué quiere decir impacto. Pero bueno, mi punto es que los ingresos, que son las Y's, los voy a explicar, los voy a escribir en función de cada una de las variables multiplicados por un coeficiente. Esos coeficientes, el beta 1, el beta 2, el beta 3, bueno, el beta P, son los que yo quiero estimar, son los que yo quiero encontrar. Ahora, usted ve aquí una componente E, esa componente E es la componente de error. Y como decíamos en el módulo pasado, cuando estábamos trabajando la regresión simple, ese error de alguna forma cuantifica, de alguna manera tiene en cuenta todos aquellos factores que yo no tuve en cuenta en el análisis. ¿Cómo así? Pues resulta que, claro, yo aquí en la matriz X, o bueno, o aquí en las ecuaciones, pues tengo toda la información relacionada, todos los datos relacionados con algunas cuantas variables, ¿no? Que los años de educación, los años de experiencia, el sexo, la edad, en fin, para describir los ingresos. Pero resulta que, pues claramente, por obviamente limitaciones de tiempo, de recursos, sí, básicamente por limitaciones prácticas, pues yo no tengo acceso a absolutamente todas las variables que puedan. ¿Soy yo o...? Sí, yo también dejé de escuchar, Jaime. Yo también dejé de escuchar, pensé que me había, pues empecé a moverla al lado. Creo que Creo que me es fui el... yo, pero ya volví. Ah, ya. Ah, ok. Sí, el doctor. Perdón, mi internet se cayó por un segundo. Entonces lo que venía diciendo era que ese error básicamente tiene en cuenta toda toda la información, todas las variables que por recursos no pude observar y que puedan tener una relación con la Y, o puede tener en cuenta también todos aquellos factores que se me salen de las manos porque yo investigador, digamos, no puedo controlar, no sé, por ejemplo, los errores humanos de digitación o los errores humanos de una persona que se equivocó llenando el formulario, lo que sea. Entonces, esa componente de error tiene en cuenta todos aquellos factores que no están consignados en mi matriz de datos X. Por eso es que aparece ahí el error. Pero la verdad sea dicha y como que el gran objetivo de todo es como estimar, hacer inferencias sobre los betas. Los betas me permiten a mí cuantificar la relación, la asociación de mis variables X sobre la Y.
Entonces, todo lo que vamos a hacer en el resto de la sesión va a ser enfocado a descubrir el comportamiento de los betas. Una vez nosotros descubramos el comportamiento de esos betas, pues ya vamos a poder estar listos para dos cosas. Una, pues interpretar los resultados, en fin, como poder hacer como toda la evaluación del caso. Y número dos, pues evaluar los supuestos del modelo. Todavía no he hablado acerca de ello, pero vamos a poder hablar de los supuestos. Y antes de irnos con el ejemplo práctico y como verlo un poco más en un caso, digamos, concreto, fíjese en lo siguiente. Si usted las Y's y las X's, pues las tiene, ¿no? Esos son los datos. Las Y's y las X's son los datos, son los ejemplos. Recuerde que esto es un modelo supervisado. ¿Por qué? Pues porque tenemos ejemplos. No es como en clustering, donde usted solamente tiene las X's. Usted aquí tiene Y's y X's. Usted tiene ejemplos. Con esas Y's, con esas X's, que son los datos, vamos a estimar los betas. Ya ahorita le digo cómo. Pero una vez usted estime los betas, una vez ya usted estime los betas, usted ya va a estar en condiciones de predecir. ¿Por qué? Pues número uno, usted ya va a poder identificar cuáles son las variables como con mayor preponderancia, como con mayor efecto sobre la variable respuesta. Pues porque simplemente tiene que ver cuáles son los betas más grandes, entre comillas. Y lo digo entre comillas, pues porque hay una manera, no es simplemente ver la magnitud, no, hay que hacer una cosita adicional. Pero si usted tiene los betas y como las X usted las tiene, entonces ya usted puede hacer predicciones. Me explico. Supongamos que usted tiene el nivel educativo y tiene el sexo de una persona. Esas son sus X, el nivel educativo y el sexo. Listo. Entonces, como yo ya tengo los betas, pues yo le puedo decir a alguien, bueno, dígame su nivel educativo, dígame su sexo, y entonces yo con esos dos daticos ya puedo predecir, bueno, el nivel de ingresos de acuerdo con los datos que me da esta base es tanto. Obviamente con un nivel de error, pero pues ya podemos hacer las predicciones. Entonces puedo hacer las dos cosas, evaluar la asociación, el impacto, la relación que existen entre las variables dependientes y las explicativas, y puedo hacer predicciones. Entonces hacia allá vamos. Entonces el gran objetivo de todo son los betas. Eso es como el gran objetivo de todo. Si usted, ya sea en un contexto longitudinal o ya sea en un contexto de estos de regresión, ya sea que sea la respuesta continua o sea la respuesta binaria, o sea la respuesta como quiera, ya usted lo tiene todo básicamente. Entonces hacia allá vamos. Entonces, bueno, vamos a hacer lo siguiente, vamos a tomarnos un mini break de 5 minutos y arrancamos entonces con el ejemplo. Ya nos vemos. Son las 12:03, veamos a las 12:10, ya arrancamos. Listo. Entonces, estamos en el momento perfecto para ver el ejemplo. Entonces, hoy vamos a trabajar con otro caso diferente. Es el caso que está en la carpeta que dice Lecture 5 y es el ejemplo 1. Dice Liquidity, dice. Hay dos ejemplos. El otro ejemplo es en el mismo contexto de las calificaciones de los colegios, pero pues bueno, simplemente como para tener otra versión diferente de otro conjunto de datos, pero la verdad es que es la misma cosa. Entonces, bueno, en este caso, es un ejemplo que me pareció muy interesante. Es un ejemplo que tomé de esta referencia. Ahí está, aquí está la base de datos y todo, y como una explicación bien, digamos, detallada de lo que sucede con esta base de datos, con estas dos variables. Pero entonces, veamos como poco a poco en qué contexto estamos y hacia dónde vamos. Entonces, en este ejemplo, vamos a caracterizar
de hecho aquí está, vamos a evaluar el impacto de algunas características financieras sobre el volumen. Entonces, obviamente, aquí este objetivo es muy vago en este momento porque no hemos dicho cuáles son las características financieras y a qué hacemos referencia con volumen. Entonces, esta partecita es la partecita de siempre que yo le digo uno tiene que hacer con mucho cuidado, como con mucha paciencia, como con mucha dedicación para establecer las variables con las que voy a trabajar en mi aplicación, ¿no? Entonces, vamos a ir paso a paso. Vamos a ir viendo con cuáles variables vamos a trabajar. Entonces, aquí en la descripción como que me tomé todo el trabajo de ir como desglosando un poquito el caso. Entonces, pues bueno, claramente la decisión de que una inversión, la decisión de una inversión en comprar un stock generalmente se toma teniendo en cuenta varios criterios, como siempre. Una de ellos son los returns, el rendimiento, otra es el riesgo del stock. El riesgo usualmente se cuantifica con base en la variabilidad de los retornos. La duración promedio de la inversión, claro, si no es lo mismo hacer inversiones que requieran una cantidad de tiempo para tener un return a tener una cantidad de tiempo más amplia. Y la liquidez en el sentido de la posibilidad de vender el stock o los shares con los que uno está trabajando. Entonces, aquí digamos el concepto clave es que cuanto más líquido, entre comillas, es un stock, o sea, cuanto más fácil sea de vender, pues de alguna manera es lo que tenemos que trabajar. Entonces, precisamente esa es la característica que nosotros queremos tener en cuenta y sobre la que queremos evaluar el impacto de las otras variables financieras, que es el volumen. Queremos ver qué tan líquidos son los stocks y queremos ver cuál es el impacto de estas otras características financieras sobre precisamente el volumen. Una manera de cuantificar el volumen es, obviamente con el propósito de medir la liquidez, es a través de el número de shares negociadas durante un periodo específico de tiempo. Entonces, digamos que claramente no vamos a hacer una disertación muy profunda sobre todo este tipo de variables financieras, pues primero porque no nos da el tiempo y segundo porque nuestro objetivo es otro, pero claramente es muy importante entender bien las variables y hacia dónde voy uno, ¿no? Entonces aquí mi mensaje, digamos, eh, clave por ahora es la variable con la que vamos, sobre la cual vamos a evaluar el impacto, sobre la cual vamos a evaluar las asociaciones, las relaciones, es el volumen, Y ese volumen es básicamente el número de shares negociados durante un periodo específico de tiempo. Entonces, claro está, hay que decir, bueno, cuál es el periodo específico, cómo se midió, bla, 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 pero pues eso es parte de la implementación del problema. Nosotros, por ahora, vamos a tener que, listo, esa es nuestra variable dependiente sobre la que queremos medir como el efecto. Ahora, esta es la que hace las veces de la pobreza monetaria, en nuestro caso de regresión simple del módulo pasado. Ahora, bueno, aquí hay una nota importante para el que quiera, digamos, tener como un nivel más de profundidad acerca de los shares, pero no voy a ir en ese sentido. Y pues bueno, como queremos evaluar el impacto de algunas características financieras sobre el volumen, sobre el número de shares negociadas durante este periodo de tiempo específico, pues, ¿cuáles son las características que vamos a tener en cuenta? Entonces, este caso de estudio, esta base de datos, pues tiene esta variable del volumen, que es mi variable de interés, que está medida en millones de shares. Es el número de shares negociadas, el periodo específico es de 3 meses. Tiene otra variable importante que es ABGT, Average Time, es el tiempo promedio entre transacciones, está en minutos. Y NTRAN, que sería el número total de transacciones en el periodo de 3 meses que estamos estudiando. Entonces, estas son como las variables de
de la actividad en el proceso de compra, pues. Entonces, pero pilas, mi variable de interés sobre la cual quiero encontrar, hacer predicciones o sobre la cual quiero encontrar como una característica o un impacto es esta del volumen. Claro está que usted podría tomar como variable respuesta alguna otra variable, pero pues mi investigación, mis preguntas están relacionadas con el volumen, ¿no? Recuerde aquí en mi introducción que la decisión de comprar está eh, dada pues en muchos criterios y uno de ellos es la liquidez. Entonces, me voy a ir en el sentido de la de liquidez, pero no quiere decir que sea el único sentido en el que uno pueda ir. Y pues la pregunta es, bueno, ¿y entonces cómo uno hace para decidir el sentido en que uno se quiera ir? Pues todo eso viene de la revisión de la literatura, todo eso viene de las hipótesis que uno quiera responder, todo eso viene de las predicciones que uno quiera hacer, en fin. Pero en este caso particular, tenemos que el volumen va a ser esa variable explicada, la que yo quiero, sobre la cual yo quiero evaluar el impacto. Bueno, hay otras variables, además de las de trading activity, está, por ejemplo, las variables de tamaño, entre comillas. Por ejemplo, está el precio del stock en el momento de la apertura, esto está dado en dólares. Es muy importante tener siempre las unidades de medición presentes, sobre todo para hacer la interpretación, lo vamos a ver en su momento. Está en el share, que son las cantidades de acciones en circulación, también está en millones, y el valor en el mercado, que es básicamente el producto de price y share. Esta partecita a propósito me recuerda mucho de una sugerencia que yo les daba al principio del módulo y es cuando usted está haciendo un análisis cuantitativo en cualquier sentido, ya sea para su proyecto, su tesis, un artículo, lo que sea, es muy importante hacer el diccionario o establecer las variables y entenderlas bien. Entonces, ¿por qué? Pues porque si usted no entiende bien las variables, pues a la hora de la interpretación le va a quedar muy difícil. Y ese diccionario de variables pues debe incluir todos los detalles, ¿no? Que las unidades de medición, que digamos los periodos de tiempo, que cómo se midieron, que en fin, como que todos los detallitos. Esa es la intención con esta parte. Y bueno, y hay otras variables, en particular este debe, que es la proporción de deuda, es el leverage, básicamente es la proporción de deuda capital. Aquí hay como una descripción de cómo se obtiene la variable. Pero bueno, más allá de como la profundidad y digamos, la parte financiera que esto tiene, pues porque aquí sobre cada variable estoy seguro que un financiero, alguien especializado en finanzas me puede dar cátedra. Lo importante es que para ejemplificar la parte de la regresión, la parte de la predicción, de la evaluación de efectos, de la evaluación de relaciones, vamos a tomar un caso donde tenemos una variable que sería el volumen, que es el número de shares negociados en un periodo específico, en función de otras variables. Entonces vamos a ver y vamos a empezar muy poco a poco a trabajar cómo incluir o cómo cuantificar ese efecto sobre el volumen. Y listo, y aquí está el diccionario de datos. Bueno, y están las otras variables que no vamos a utilizar, que son el símbolo de la compañía, pues el símbolo de la compañía pues no lo necesitamos, y el company, que es el nombre de la compañía. Aquí no dice compañía, compañía, listo. Entonces, nada, pues antes de hacer cualquier cosa siempre establezca su diccionario de variables y sepa cuáles son las variables dependientes, cuáles son las variables independientes. Listo. Muy bien. Entonces, pues bueno, antes de ir sobre la teoría, echémosle un ojito a la base de datos. Antes de ir sobre la teoría, veamos un poco cómo está conformada la base. La base de datos está en un archivo que yo aquí tengo en la carpeta de data en la carpeta de data del curso, que se llama Liquidity. Aquí está Liquidity TXT. La base de datos, pues usted la importa de manera usual por medio aquí de import dataset, es lo que siempre hemos hecho. Pues yo ya la tengo como el comando pues escrito, pues. Pero lo importante es que cuando usted lo haga y cuando lo importe, esto usted lo puede hacer en SPSS también o en Excel inclusive. Eso sí lo tiene implementado en el módulo de análisis de datos. Lo haga de forma que, número uno,
Bueno, en este caso particular, la base de datos la estoy llamando Liquid, como usted lo hubiera podido llamar, no sé, datos o lo que quiera, pero pues la llamé Liquid como por seguir el nombre de la base de datos. Y ya. Entonces, lo primero que usted debe ver es lo siguiente. Entonces aquí yo ya importé la base de datos, tenemos un total de 123 observaciones y las 9 variables que acabé de escribir. Veámoslas por un segundo. Entonces algo chévere es que, bueno, al final usted aquí tiene las dos variables, estas dos variables que son identificadores, pero no las vamos a usar por ahora. Tiene toda la base de datos, digamos, junta. Es decir, eh, fíjese que tiene la base de datos como por los modulitos que yo le venía diciendo, tiene las variables de actividad, que son el average time, el volumen, el número de transacciones. Eh, tiene luego las variables de tamaño, que son el precio, bueno, el share, el value, que es el producto entre estas dos. Bueno, ahí obviamente hay una transformación involucrada. Y tiene las raciones, las variables de apalancamiento. Entonces el paso, y es como una de las primeras intervenciones que uno debe hacer a la hora de trabajar con esto de las regresiones, pues lo primero, identificar cuál es el vector X y cuál es la matriz, perdón, cuál es el vector de respuestas y cuál es la matriz con la que vamos a trabajar. Entonces, bueno, pues usted aquí lo ve, el volumen, este volumen es como toda la columna que tiene 123 filas y tiene compañía por compañía, pues el valor, pues el volumen, el valor de la variable. Y las otras, pues van a ser las variables que vamos a meter dentro de nuestra matriz X y lo vamos a hacer de una manera, digamos, paulatina, sobre todo con propósitos pedagógicos y que esto se entienda de pronto un poco más. Entonces, bueno, eso es como mi primer paso. Esto obviamente usted lo puede hacer en un filtro con Excel o puede en SPSS seleccionar las variables y pasarlas al menú cuando esté arrastrando las variables para el análisis. Pero fíjese lo siguiente, y es que como voy a hacer un análisis primero de pronto un poco exploratorio, pues mire que dejé en esta matriz X, en este objeto X, dejé todas las variables que me interesan, inclusive el volumen, inclusive en volumen. Después lo saco como Y. Pero entonces aquí, mire, todas estas primeras variables son las variables que voy a meter en mi matriz X como variables explicativas. Y luego, al final, pues dejé Y, como lo hubiera podido dejar al principio. No pasa nada. Lo importante es que aquí yo hice un filtro. Mire que aquí antes de la coma no dice nada, es decir, no estoy filtrando ninguna compañía. Lo único que estoy haciendo es dejar en este objeto X todas las variables que voy a utilizar en mi análisis. O sea, estoy descartando básicamente esto del tick y esto del company, ¿no? Bueno, entonces, nada, vamos a hacer un análisis exploratorio antes de irnos con cualquier cosa. Recuerde que ese es como el paso primero preliminar para poder hacer cualquier análisis. Listo. Entonces, mire, básicamente me quedó exactamente la misma base de datos que tenía antes con el mismo tamaño de muestra, pero quitando las dos variables, las otras dos variables, ¿no? Entonces, no hice ningún filtro, simplemente reorganicé las variables. Listo. Lo de siempre, usted puede hacer el summary, usted puede ver como la estadística, digamos, descriptiva en términos de tendencia, por ejemplo, viendo el mínimo, el máximo, los cuantiles, ver cuáles tienen un mayor sesgo, cuáles no, en fin. Para mí, vamos a hacerlo en este momento. Aquí está la salida. No voy a gastar mucho tiempo en la interpretación, pues porque ya lo hemos hecho bastantes veces antes, pero sí quisiera ver por lo menos un momentico la variable de volumen. Y lo digo porque en la variable de volumen es importante tener como cierto sentido de simetría y eso lo estoy explorando aquí con la mediana y con la media, porque este modelo de regresión asume, eso es uno de los primeros supuestos, que la variable de interés tiene distribución normal. Es decir, la variable respuesta tiene que exhibir cierto grado de simetría
para que todas las ecuaciones y toda la implementación computacional que veamos se pueda hacer. Si la variable respuesta no exhibe ese sentido de simetría, entonces aquí hay varias opciones. Uno puede transformar la variable por medio de alguna transformación matemática, por ejemplo, el logaritmo, eso es lo que hacen usualmente en economía. O trabajar con un modelo un poco más sofisticado, que sería un modelo de regresión generalizado, pero digamos que eso ya se sale mucho de la clase de hoy, así que quiero hacer notar que uno de los supuestos que pues aquí están, de hecho aquí está el supuesto de normalidad, es que la variable tenga una distribución normal. ¿Listo? Que Juan Camilo, ¿existen métodos, existen alternativas, fórmulas, modelos cuando la variable no es normal? Sí, sí existen. Solamente que este es como el caso más clásico y el caso más, digamos, utilizado, porque todos los demás se basan en alguna modificación de este. Así que, pues bueno, vamos a trabajar con la normalidad. Por eso es que quería explorar un poco esta parte del summary aquí en el volumen. Yo veo la media, la mediana. Recuerde que esto está en millones de shares. Me da de 2.44 millones, 2.24, 2.29. No es exactamente simétrico, pues, pero listo, pues ahí está. Número uno, eso. Número dos, y muy importante, examinar las correlaciones, y vamos a ver el prisma de correlaciones también para ver si existe por lo menos alguna evidencia empírica previa antes de hacer el modelo en términos de relaciones. Entonces, vamos a hacer la matriz de correlaciones. Recuerde que esta última variable es mi variable dependiente. Y ahora voy a hacer el prisma de correlaciones, pero mire la escritura. La escritura es, voy a hacer el prisma de correlaciones, pero teniendo en cuenta el volumen como variable y. Eso lo que va a hacer es dejar a volumen en una parte muy particular del prisma. Veámosla por un segundo. Aquí está. Entonces, mire esto. Cuando yo lo escribo así, cuando yo escribo volumen, virguliña y el resto de las variables, este más no quiere decir que esté sumando las variables, no. No, 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 no. Número uno, este volumen, esta primera variable que yo pongo aquí es la variable y. Es la variable y. Es la variable que yo quiero explicar de alguna manera y es la variable que se va a poner aquí en la parte superior del prisma. ¿Listo? Luego, cuando yo pongo virguliña, quiere decir que voy a explorar volumen en función de, eso quiere decir la virguliña, y aquí pongo las otras variables. Las otras variables no quiere decir que las esté sumando, no. Quiere decir que la matriz X que yo estoy conformando, la matriz de variables explicativas, va a estar dada por el average time, el número de transacciones, el precio, bla, 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 bla. Pero no es que la esté sumando ni nada de eso, simplemente para que me las ponga en ese orden, pues. Entonces, mire, aquí, pues usted puede, digamos, hay mucho que ver, digamos, aquí hay varias nubes de puntos y hay varias, digamos, relaciones que explorar. Yo usualmente si fuera a reportar como algo relacionado con estas variables, bueno, yo reportaría pues toda la matriz yo reportaría pues toda la matriz de correlaciones como para dar un sentido cuantitativo de cuáles son las relaciones, pero también presentaría mi matriz de dispersogramas pues para que haya una idea, digamos, clara de cómo están relacionadas las variables, por lo menos en términos visuales. Entonces, pues aquí, bueno, número uno, recuerde que todo lo que está abajo de la diagonal principal es un espejo de lo de arriba, ¿no? Entonces, si usted quiere mirar la de abajo o la de arriba, pues es lo de mismo. Yo usualmente me enfoco en la de arriba, ¿no? Pues porque es lo mismo, es lo mismo. Entonces, es muy importante varias cosas. Número uno, a mí lo que más me interesa de cierta manera es ver esta primera parte, esta primera fila. Este primer cuadro es la relación, es como cómo es el comportamiento de los datos entre volumen y el tiempo de la transacción. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que, claro, a mayor tiempo de transacción es porque hay un menor volumen en las negociaciones y en las ventas de los shares, ¿no? O sea, hay una relación inversa entre estas dos variables.
Esta siguiente eh, es como el comportamiento de los datos que existe entre el volumen y el número de transacciones. Y aquí quisiera hacer un par de anotaciones. El primero es que la relación parece ser como directa a medida que crece el número de transacciones, crece el volumen, claro. Eso es lógico de pensar, eso se entiende, digamos, en términos conceptuales, cualitativos, se entiende. Y en términos técnicos, déjeme decirle dos cosas. La primera es que, bueno, cuando hagamos el modelo, vale la pena tener en cuenta el número de transacciones, digamos, como un efecto principal. Pero fíjese que aquí hay como como que esta nube de puntos pareciera ser como curva, ¿no? Entonces quiere decir que hay un efecto cuadrático en la relación. ¿Cómo así un efecto cuadrático? Quiere decir que, recuerde que, bueno, no sé si usted se acuerda de esto, pero cuando uno estaba en el colegio, por lo menos yo, una línea recta, permítame hago aquí como la notación matemática como para, aquí está el eje Y, aquí está el eje X. Entonces, claro, una relación lineal, pues es una relación básicamente que pareciera ser como una línea recta o una tendencia así de rectilínea, pero no es el único tipo de relación que existe, ¿no? Por ejemplo, puede existir una relación cuadrática, las relaciones cuadráticas pueden ir en muchos sentidos. Una relación cuadrática puede ir en este sentido como si fuera una parábola hacia abajo, o puede ir en otro sentido como si fuera una parábola hacia arriba. Mi punto es que este dispersograma que usted ve aquí, a mí me hace pensar como una relación que tiene como esta forma. Entonces, una manera de tener en cuenta como esa relación que no es exactamente lineal es por medio, la primera se ve más lineal, ¿no? Pero la segunda se ve que tiene como un efecto medio cuadrático ahí. Entonces, cuando yo estoy haciendo el modelo de la regresión, yo puedo considerar como una de las variables, como una de las variables explicativas, yo podría considerarla como, digamos, podría considerarla como el número de transacciones, entonces n-tran, y vamos a empezar por ahí, pero si alguien quiere, otra variable, por ejemplo, otra variable explicativa podría ser n-tran al cuadrado. ¿Y por qué es posible hacer eso? Porque si usted se da cuenta, mire que, bueno, está como el efecto ahí medio cuadrático. Esto únicamente se puede captar a nivel descriptivo y por eso es bueno hacer el gráfico. Hacerlo de esa forma es bueno porque cuando yo vaya a hacer las predicciones me van a dar mejores porque estoy teniendo en cuenta como toda la forma funcional de eso. Juan Camilo, ¿me toca tener el efecto cuadrático? No, solamente que yo como estoy haciendo un análisis descriptivo, yo estadístico, yo, digamos, modelador, sé que tener en cuenta este factor cuadrático va a mejorar las predicciones, pero eso es algo como parte de la exploración de la base de datos. Inicialmente, yo arrancaría con el efecto lineal normalito. Y ya después yo podría ir construyendo y construyendo modelos para ir mejorando las predicciones y el carácter de ellas. ¿Cómo? Por medio de la inclusión de otros efectos. Usualmente uno incluye el efecto lineal y el efecto cuadrático, eso es como lo más típico. Listo. Ahora, bueno, digamos, mire esta otra variable de Beck, que es la variable de apalancamiento financiero. Fíjese que esta variable no tiene como una relación, no hay una relación como ni lineal ni cuadrada, o sea, como que no tiene una relación muy importante con la variable volumen. O sea que es una variable que inicialmente yo podría despreciar en el análisis o la puedo meter en el modelo, no hay ningún lío, no hay ningún problema. Pero muy seguramente lo que va a pasar es que me va a salir que el efecto no es un efecto significativo, no es un efecto importante que yo debería tener en cuenta para hacer mis predicciones. Algo pasó. Voy a cerrar el dibujo y lo voy a volver a, lo voy a volver a poner.
Entonces, y es fácil de ver, porque, perdón, es fácil de ver porque si usted mira la matriz de correlación, perdón, aquí esa ya la tenía. Voy a limpiar la consola por un momento y voy a volver a poner el dibujo. Eso era lo que quería ver. Si usted empieza a ver la matriz de correlación con la matriz de... Si usted empieza a ver y ve la matriz de correlación junto con la matriz con los dispersogramas, entonces se da cuenta que, digamos, el volumen tiene como una relación lineal, decreciente, inversa, más bien fuerte con el average time, ¿no? El tiempo promedio entre transacciones. Y eso usted lo ve, veámoslo aquí, volumen. Usted lo puede ver en dos partes, lo puede ver aquí en volumen con el average time, ¿no? Aquí menos 84%. O si quiere lo podría ver aquí en la última fila, ¿no? Menos 84%, perfecto. Es un valor que no lo esperábamos porque la relación se ve bastante fuerte y decreciente, menos 84%. Muy fuerte, es una variable que muy seguramente debería entrar en nuestro modelo predictivo. Esta variable cuadrática que veíamos que tenía como un medio efecto cuadrático, la porción lineal de ese efecto es del 77%. Era importante. Mire que la de price, la del precio, no tiene como una relación importante con el volumen, apenas del 9%. Share 63%, value 48% y la variable de apalancamiento, que es la última variable, 5%. Entonces, digamos que esto me sirve a mí para explorar la base de datos y decir, bueno, estas son las variables que pueden tener como un efecto importante sobre el volumen y las que me podrían ir sirviendo para hacer mi análisis, pues. Entonces, una vez, César, por favor. Sí, profesor, en esta matriz de correlaciones no deberían sumar 1. Sumar. Me refiero, por ejemplo, punto 84, este punto 84, punto 77, punto 09. Al final, ¿no deberían sumar 1 o sencillamente se está mirando una variable, la Ya correlación entendí. con la otra? No, ya entendí, ya entendí. No. Esta matriz no es una matriz que de alguna forma esté normalizada o de alguna manera divida como los efectos, no. Esto simplemente le dice a uno como, bueno, la relación entre el signo de los valores, le dice a uno si la relación es directa o inversa. Y la magnitud le dice a uno si es fuerte o débil, ¿no? Entonces, de las variables, digamos, con mayor preponderancia está la del tiempo promedio entre transacciones, el número de transacciones, de pronto el share, que es del 63% también, de pronto el value también. Definitivamente el apalancamiento no. Y definitivamente el price no. Y obviamente con volumen aparece 100%, pues porque claro, la relación entre una variable y consigo misma es del 100%. Pero entonces, para ser concretos, entonces esta matriz no tiene que sumar 1 ni por filas ni por columnas, no. El signo le dice a uno el sentido de la relación y la magnitud, la fortaleza. Cercanos a menos 100 o 100% es muy más o menos fuerte. Entonces, todo esto para decir que si yo fuera a construir el modelo, y mire que esto es algo como muy exploratorio apenas, todavía no es confirmatorio, muy exploratorio. Si yo fuera a hacer un modelo, claro, alguien me puede decir, bueno, pues meta todas las variables y se acabó y mira cuáles le dan significativas y cuáles no. Sí, está bien. De hecho, lo vamos a hacer en su momento. Pero yo voy a intuir que los resultados van a ser más importantes para aquellas que presenten una correlación importante con el volumen. Y claro, esos betas me van a salir, digamos, significativos, me van a salir importantes, grandes, si se quiere, entre comillas grandes, pues porque no quiere decir grandes en magnitud, sino grandes en otro sentido. Me van a dar como
esos betas me van a dar a mí como sí, la asociación, el impacto que tienen estas variables sobre el volumen. Pero esta exploración me sirve para mí darme cuenta más o menos en qué dirección debería ir yo. Entonces, bueno, aquí está como el resumen de todo lo que acabamos de decir en términos de la interpretación. Y quisiera arrancar con vamos a hacer varios modelos. Quisiera arrancar con un modelo número 1, que es un modelo en el que de regresión lineal simple, tal cual lo hicimos en el módulo pasado, y lo quiero hacer así por 2 motivos. Número 1, para que podamos interpretar bien los resultados antes de irnos con un caso más, digamos, difícil, entre comillas. Número 2, pues para recordar el caso simple, pues porque si no entendemos el simple no vamos a entender el múltiple. Y número 3, para que usted vea cómo es el proceso de construcción de modelos predictivos y de cómo uno debería, digamos, aproximar el problema en un paso a paso, pues. Si alguien quisiera, podría meter todas las variables de una y ya. De hecho, lo podemos ver enseguida, pero digamos que vamos por pasos. Entonces, en ese modelo de regresión simple, recuerde lo siguiente. Esos modelos, y quisiera como hacer notar lo siguiente, están constituidos bajo el supuesto de normalidad. Entonces, sea simple o sea múltiple, estos modelos de regresión que estamos explorando aquí son modelos que están constituidos bajo el supuesto de normalidad. Y eso es lo que me va a permitir a mí, de alguna forma, hacer la inferencia sobre la población. O sea, como evaluar la significancia o no de la variable. Entonces, ¿cómo así que los errores son normales, pero acaso la variable no era la y? Permítame, hago un par de comentarios al respecto. Mire, las x's son cantidades fijas conocidas, son datos. Las x's son datos. Los betas, que son los parámetros objeto de estudio, los betas que son los parámetros que yo quiero estimar, son desconocidos, pero son cantidades fijas desconocidas. O sea, no tienen un carácter aleatorio. El carácter aleatorio viene del error. Y claro, yo tengo que ponerle un carácter aleatorio al error porque recuerde que en el error voy a incluir todos aquellos los factores que yo no pude tener en cuenta en mi base de datos y sobre los cuales yo no tengo ningún control. Por eso es que tienen que tener un carácter aleatorio, no un carácter fijo. Entonces, y esta es una parte, digamos, matemática, pero pues igual la tengo que decir, es si los errores tienen un comportamiento normal, eso implica entonces que las y's van a tener un comportamiento normal. Y la razón es porque como todo esto es fijo, todo el predictor lineal es fijo, pues el carácter aleatorio de la y proviene del carácter aleatorio del error. Por eso yo miraba y examinaba ahorita la simetría del volumen para pues estar, digamos, en forma, pues. Esa es como una manera preliminar de no sé si alguien, no sé si se está escuchando o no. Sí, profesor, se escucha. Sí, señor, se escucha perfecto. Ahí por un segundo y me escribe en el chat si se escucha o no. ¿Nos escucha, profesor? Nosotros sí lo Ahora, escuchamos. ahora sí, creo que sí. Gracias, César. Creo que estoy teniendo problemas de la conexión. Bueno, voy a terminar la sesión con lo siguiente. La normalidad proviene de la normalidad en los errores, que son los factores que no controlo yo durante el proceso de observación, durante el proceso de investigación.
Si los errores tienen distribución normal, entonces la variable respuesta va a tener distribución normal. Ese es el gran supuesto. Ese es el gran supuesto. Y ese supuesto se escribe, digamos, de manera técnica así. Los errores tienen distribución normal con media cero. Claro, yo espero no cometer ningún error. Ese es el valor esperado del error. No, espero no cometer ningún error. Y variabilidad constante, sigma cuadrado, que yo desconozco. O sea, yo no conozco la variabilidad del error, la puedo estimar. El computador lo va a hacer por nosotros. Bueno, la formulación del modelo lo permite hacer. Y esta matriz de identidad quiere decir que el proceso de observación es independiente. Recuerde que la matriz de identidad es una matriz que tiene unos a lo largo de la diagonal y ceros fuera de la diagonal. ¿Qué quiere decir toda esa mano de ceros en la matriz de identidad? Que el proceso de observación que se ejecuta stock por stock o individuo por individuo no influye sobre el otro. Eso en los modelos de panel no es cierto. Entonces, por eso este modelo a mí no me sirve para hacer un análisis de datos panel, porque los errores están correlacionados, los errores tienen una relación. ¿Por qué? Porque el proceso de observación depende del pasado. Entonces, en este modelo de regresión, los errores tienen distribución normal. Si los errores tienen distribución normal, entonces la variable respuesta va a tener distribución normal, número 1. Número 2, tienen media cero. Claro, yo espero no cometer ningún error. Y número 3, tienen variabilidad constante. O sea, la variabilidad del error se asume que es la misma individuo por individuo. Y número 4, el proceso de observación es independiente. Es decir, lo que ocurra con una acción no influye o no de alguna forma no interfiere en el proceso de observación de otra acción. En los modelos de datos panel eso no es cierto. Entonces, cuando hagamos la validación de los supuestos, tenemos que ver todas esas 4 cosas. Lo vamos a hacer al final de la sesión. Siguiendo lo que me decía alguien alguna vez, no recuerdo quién me lo dijo, no deberíamos evaluar los supuestos al principio antes de ponernos a hacer como toda la interpretación, porque qué tal que yo me ponga a hacer toda la interpretación, todo el análisis, toda la predicción y los supuestos no se cumplan. Sí, entonces sí, yo debería evaluar los supuestos al principio antes de hacer cualquier cosa. Así que ese es el orden, digamos, natural de las cosas. Pero la verdad es que yo hice todo el proceso de estimación, todo el proceso de validación, de predicción y eso, y luego sí los supuestos. Si usted quiere hacerlo al revés, lo puede hacer al revés, no hay ningún lío. Entonces, bueno, hagamos lo siguiente. ¿Qué vamos a hacer para no dejar la explicación y dejar la parte, digamos, a medias? Mañana entonces vamos a ajustar el modelo, vamos a interpretar como la salida del modelo, porque ya hicimos la parte exploratoria, de este primer modelo 1, que es un modelo simple donde únicamente tengo una variable independiente y una variable dependiente. Y vamos a hacer como el análisis, bla, 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 y luego vamos a hacer otro modelo donde vamos a ir incluyendo más variables poco a poco para que usted vea lo que va sucediendo en la construcción y para que usted vea qué es lo que ocurre en un proceso múltiple. ¿Listo? Entonces, bueno, eso sería todo por hoy. Entonces, mañana continuamos, lo dejamos ahí, mañana continuamos en esta parte.